fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a leer un versículo más en el capítulo 14 de Mateo, que es la única frase que Juan no la repite en su evangelio. Mateo 14, 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Este es el tema que nos va a guiar en esta tarde para hablar sobre esta situación tan particular que nos enfrenta en esta hora, con un mundo hambriento, sediento, deseoso de escuchar la palabra de Dios, y la transmisión directa o indirecta de parte del Señor de esa necesidad. ¿Y por qué usamos este milagro que hizo el Señor Jesucristo en esa época? Porque este milagro tiene algunas características que lo hacen un milagro muy especial. En primer lugar, es el único milagro de todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo que están relatados en los 4 evangelios. No hay otro milagro que se relate en los 4 evangelios, solamente este. Es decir, que si nosotros llevamos humanamente el pensamiento al momento cuando Juan escribe el evangelio, ya él había leído los otros 3 evangelios y había visto por lo menos que los 3 habían relatado lo mismo, y sin embargo él insiste en contar esta historia. Y esto nos llama la atención. Algo debe tener este milagro, por lo cual el Señor se preocupó de que en los 4 evangelios estuviera escrito. Si usted me pregunta a mí qué milagros repetirían los 4 evangelios, repetiría el milagro de la resurrección de Lázaro, porque todos los milagros hechos por el Señor tenían una trascendental importancia, pero los evangelistas estaban apuntando a la muerte de Cristo. Y si verdaderamente había un milagro que repetir o que reproducir en el evangelio, era el milagro de la resurrección de Lázaro, porque iba a ser el milagro desencadenante de la muerte posterior del Señor Jesucristo. Sin embargo, el milagro que se repite es el de la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay otra cosa que llama la atención de este milagro. 4 evangelistas relatan los milagros y coinciden en los números. Por ejemplo, los 4 evangelistas dicen que era necesario 200 denarios de pan para dar de comer a la gente. Los 4 evangelistas dicen que la canasta del muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Los 4 evangelistas dicen que eran 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Los 4 evangelistas dicen que sobraron 12 cestas de pedazos. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista de Dios la oportunidad que tenían estos de relatar el milagro, uno se da cuenta que ellos tuvieron especial interés en contar los números de ese milagro, porque en los números estaba el secreto
del milagro que el Señor iba a hacer en esa hora. 5.000 hombres, 200 denarios, 5.000 hombres, 200 denarios, 5 panes y 2 peces, 12 cestas de pedazos que sobraron. Todas estas coinciden en los 4 evangelistas. Si uno pudiera pensar, no parece tener importancia. Pudiera haber alguna diferencia entre uno y otro y eso no alteraría el milagro que hizo el Señor, pero el Señor se preocupó de que los números fueran coincidentes en todos los relatos. La otra cosa interesante que tiene este milagro es que nos señala de alguna manera la forma en cómo trabaja el Señor, cómo Él ejecuta sus órdenes y busca sus propósitos utilizando a personas falibles como nosotros para llevar la satisfacción de la necesidad a aquellas personas que justamente están buscando al Señor en sus vidas. El relato es más o menos así. Él acaba de hacer tremendos milagros del otro lado del mar de Galilea, atraviesa el mar de Galilea, se sube a la montaña y comienza a hablar a los discípulos. La gente que había estado del otro lado del mar de Galilea da toda la vuelta alrededor del mar, y cuando él está hablando con los discípulos y enseñándoles lo que siempre les enseñaba, él vio llegar, aunque no hacía falta que lo vea con sus ojos físicos, él vio llegar una enorme cantidad de gente que se ponía al pie de la montaña. A mí me hace pensar de que el Señor estaba mirando hacia el mar y que los discípulos estaban mirando hacia él. Esto es una cosa muy personal. Pero era como que el Señor hubiese visto antes que los discípulos la necesidad de esta gente. La vio desde que salían del otro lado del mar de Galilea y daban la vuelta hasta que llegaron al pie de la montaña. Y cuando ellos llegan al pie de la montaña, Él entiende que esta gente tiene una gran necesidad. La necesidad que tenían era de comer, y no estamos hablando de cosas espirituales. Esta gente tenía hambre, había que darle de comer. Ahora ellos están sentados con el Señor, escuchando sus palabras, no tienen absolutamente nada de qué tomarse para poder dar de comer a esta gente, y sin embargo, el Señor les dice lo que hemos leído en Mateo 14, que es la única frase que no está repetida en todos los evangelios. Él les dice: dadles vosotros de comer. Si usted hubiera escuchado la orden del Señor respecto a esto, quizás hubiese entrado en pánico y en desesperación. ¿Cómo el Señor le va a decir a estos 12 discípulos: dadles vosotros de comer? Son 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de 15.000 personas, por lo menos, que tenían hambre. ¿Cómo le puede decir el Señor a estas personas tan débiles y tan indefensas y económicamente tan pobres que le den de comer a 15.000 personas? Pero Él insiste y le dice: dadles vosotros de comer. Claro, es que ellos no entendieron lo que el Señor les quería decir. Él no les quería decir: hagan ustedes el pan, repartan y recojan y tómense el trabajo de hacer todo. No, el Señor les quiso decir: déjenme a mí la parte que a mí me corresponde y ustedes le van a dar de comer. Pero ellos no entendieron, entraron en desesperación y dijeron: ¿cómo puede el Señor pedirnos semejante cosa? Y Él cómo comienza, por eso elegí el Evangelio de Juan, cómo comienza a poner la visión en los discípulos. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Uno puede tomar esa pregunta literalmente, sin el original. Uno lo puede tomar de dos maneras. ¿Qué significa el de dónde? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde puede significar, de dónde vamos a sacar el dinero para comprar pan para que coman estas personas? El de dónde puede significar el lugar donde se puede comprar el pan para que coman estos. Pero Él les dice: díganme de dónde, porque le vamos a dar de comer. Solamente díganme de dónde. Díganme de dónde vamos a sacar recursos para dar de comer, o dónde está la panadería donde se pueden comprar 200 denarios de pan para que coma esta gente. Es decir, que cuando el Señor quiere hacer la obra, no le interesan los recursos.
No le interesa qué es lo que hay en la bolsa que manejaba Judas, o qué es lo que hay en la panadería donde hay que comprar, o si es una hora apropiada para hacerlo. No le interesa cuando Dios quiere hacer algo. No le interesan los recursos con la cual cuenten los hermanos para hacer la tarea, o los siervos para hacer la tarea. Hace muchísimos años, cuando se estaba por levantar el primer edificio del Salón de Calle Salta de aquí de Santiago del Estero, se comenzó la obra casi sin tener dinero. Y un hermano se enojó muchísimo con los ancianos de la iglesia. Se enojó tanto que se retiró de la asamblea, diciéndole: la Biblia dice que cuando uno quiere edificar se tiene que sentar primero y calcular los gastos para ver si tiene con qué afrontar la tarea y recién realizarla. Y ellos le dijeron: no es así. La obra hay que empezarla y el Señor añadirá las cosas necesarias para poder terminarla. Ahora, el Señor cuando quiere hacer algo, no le importa cuánto dinero hay en la tesorería, cuánto dinero hay en el fondo, cuánto dinero hay en el bolsillo. Él solamente se preocupa por saber de dónde. ¿De dónde? Porque Él no va a hacer aparecer mágicamente el pan, ni va a hacer aparecer mágicamente los peces. Nunca lo hizo, aunque podría hacerlo, pero nunca lo hizo en todo su ministerio. Tampoco le interesa el presupuesto. Estos discípulos muy hábiles sacaron la cuenta de cuánto era la necesidad de dinero para dar de comer a la gente. Y ellos le dijeron: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, le estaban dando el presupuesto. Mira, Señor, aquí está el presupuesto de lo que tú nos estás pidiendo hacer. Nos estás pidiendo esto. Aquí está el presupuesto. Son 200 denarios. ¿De dónde vamos a sacar esto, Señor? Nos están pidiendo algo que no tenemos. Y sin embargo, Él desestima absolutamente el cálculo de Felipe. Felipe seguramente habrá sido muy hábil para contar a las personas y para calcular la cantidad de pan que hacía falta para que ellos comiesen. Y sin embargo, Él desestima el presupuesto de Felipe y dice: no me interesan los recursos, no me interesan el presupuesto, ni tampoco me interesa la recaudación. Si usted tiene una necesidad hoy de hacer algo para la obra, el Señor dice: no me interesa cuántas veces se pase la bolsa o cuánto dinero esté dentro de la bolsa. No me interesa. Yo quiero hacer la obra y ustedes le van a dar de comer. Pero no interesa la recaudación. No interesa lo que se recaude. Con decirle, y no hace falta que se lo mencione porque usted conoce, con decirle que simplemente se recaudó 5 panes y 2 peces. Pero era una ofrenda colocada en las manos del Señor a la manera como Dios quiere que se dé una ofrenda. Silenciosamente, humildemente, voluntariamente, totalmente, en una entrega de este muchacho increíble, porque era todo lo que tenía para comer. Pero había una ofrenda de la cual partir o compartir para aquellos que lo necesitaban. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Señor para hacer la obra? Una sola ofrenda, pero una ofrenda dada conforme al corazón y al mandamiento del Señor. Y este muchachito, al que lo trajo Andrés, traía 5 panes y 2 peces, que para ellos significaban la comida necesaria para su sustento. Entregó todo en las manos del Señor. ¿Le pareció poco? Posiblemente. A Andrés también le pareció poco, porque lamentablemente él dijo al final de su entrega: ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, hicieron lo correcto. Pusieron la poca ofrenda que habían traído, se la pusieron en las manos del Señor. Ahora, ¿qué significa entonces darles vosotros de comer? Hasta ahora los discípulos no hicieron nada. Simplemente le tiraron pálidas al Señor. No tenemos recursos, mira el presupuesto, tenemos poca comida. Señor, ahora ¿qué tenemos que hacer? Porque tú nos dices que le demos nosotros de comer. ¿Saben qué van a hacer? Hagan recostar a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100.
No sé si aquí hay jóvenes, sí, mucho más jóvenes que yo, y deben haber jugado a ese juego alguna vez, donde se juntan 5, donde se juntan 6, donde hay que juntar 10, donde hay que juntar 8 y empiezan a quedar fuera. Y usted sabe que para juntar personas de 50 en 50 no es fácil, porque no solamente hay que contarlas, sino que hay que decirles para qué se están juntando. Los discípulos le tenían que decir a esa gente, miren, júntense de 50. Y me parece que en tono bajo le dirían, porque el Señor les está por dar de comer. Pero adentro tenían una incredulidad terrible. Sin embargo, ellos le dijeron a estas personas, el Señor les va a dar de comer, cuando ellos sabían que en la cocina no había nada, o casi nada. Háganlos acostar de 50 en 50 y de 100 en 100. Un Dios de orden, ¿sí? Y cuando ellos vuelven a donde está el Señor dice que bendice la comida que tenía en la mano y comienza a partirla y comienza a repartirla. Mire, para esto no tengo explicación. Sinceramente no tengo explicación práctica para que uno pueda entender de qué manera lo hizo. Imagínense ustedes 5 panes. Dicen que eran panes de cebada, los panes que eran más para la gente pobre. Y empezó a repartir y repartir y partir y repartir panes y peces, y de una manera milagrosa comenzó a llenar las canastas de los discípulos, que comenzaron a dar de comer a la gente. Y ellos llevaban las canastas a repartir a la gente. Eran 12 personas, acuérdense, eran 15.000 personas para dar de comer. No era un solo viaje que tenían que hacer, sino varios viajes. Y ellos llevaron, cada uno de ellos, una canasta llena de panes y peces. Y se van a la gente y le dan de comer, y la gente pide más. Entonces vuelven a la cocina y se dan cuenta que el Señor tiene más panes y tiene más peces, y vuelven a llenar la canasta y vuelven a llevarlo donde está la gente, y siguen comiendo y vuelven a llevarlo y vuelven, y ahí se dan cuenta qué significa dadle vosotros de comer. ¿Qué significa darle vosotros de comer? Yo no les voy a dar de comer. Yo voy a repartir, yo voy a multiplicar, los panes y peces. Pero ustedes les van a dar de comer. Es todo lo que tienen que hacer. No me interesan los recursos, no me interesa el presupuesto, no me interesa la recaudación. Me interesa tener personas, y escuchen bien esto, hermano, hermana, me interesa tener personas que vengan a mí y vayan a la gente. Que vengan a mí y vayan a la gente. Y si hacen esto, siempre van a tener pan para dar de comer a la gente. Y así fueron los discípulos. No sabemos cuántas veces, pero en la última vez que llevaron la canasta, la gente dijo, basta, no queremos más, estamos llenos. Hemos comido muchos panes y peces, no nos entra más. Y habían comido casi 15.000 personas, sin contar 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. 15.000 personas comiendo panes y peces y comiendo hasta saciarse. Y ellos tienen que volver con la canasta llena hasta donde está el Señor y decir, Señor, se han llenado. Y ellos tenían que haber tenido en ese momento una visión tan clara de lo que era el Señor, que no se podían olvidar. Cómo el Señor con 5 panes y 2 peces podía dar de comer a tanta gente, y cómo ellos eran necesarios, imprescindibles, para que el Señor llegara a esos lugares, llegara a esos 50, llegara a esos 100. Él no podía hacerlo solo. Él necesitaba de estas 12 personas que vayan diligentemente llevando panes y peces a cada uno de esos grupos. Pero ¿cuál es la gran sorpresa de todas? Cuando ellos vuelven, el Señor le dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recojan, y quizás en la mano de algún chico, de alguna persona mayor, de alguna mujer, había panes y peces, los pusieron en la canasta, los llevaron hasta donde está el Señor. ¿Se acuerdan cuántas canastas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Usted cree que es casualidad eso? No. Una canasta de panes y peces para cada uno de los discípulos. El Señor no es deudor de nadie. No tenían ellos para dar de comer a la gente, y cuando terminaron de hacer la tarea que el Señor les había encomendado, tenían una canasta de panes y peces para llevar a la casa.
Esto significa trabajar para el Señor. Esta es la recompensa de trabajar para el Señor. Nadie trabaja gratis para el Señor. El Señor espera el trabajo y el Señor recompensa. Recompensa doble, triple, cuádruple, 5 veces más. Y nos llevamos la canasta de peces con nosotros porque simplemente hemos hecho algo muy simple y sencillo. Hemos dado de comer a la gente, pero previamente hemos estado cerca del Señor. Y le hemos pedido al Señor que multiplique lo poco que tenemos para poder llevarle a la gente. Me han pedido hablar de la visión misionera. ¿Y qué otra cosa puedo decirle que esto? Nadie puede tener visión misionera si no está cerca del Señor. Esta gente ni siquiera tenía concepto de la necesidad que tenía esta gente, aunque si lo tuviera, ellos ya tenían la solución. Mándalos a la casa para que coman, porque se van a morir de hambre en el camino. Y el Señor le dice, dadles vosotros de comer. ¿Eso cuándo se escucha? Cuando uno está cerca del Señor. Cuando uno participa de la necesidad del pueblo y se acerca al Señor, que nos dice, ustedes le tienen que dar de comer, pero recuerden esto, primero pongan todo lo que saben y todo lo que tienen y todo lo que disponen, pónganlo en mis manos y yo lo voy a multiplicar. Y ustedes así recién van a poder llevarle a la gente. Y luego vuelvan, no se olviden, vuelvan, que hay más todavía. Y volver, y volver, y volver hasta que las canastas estén llenas de su recompensa. Que Dios nos bendiga.